El caso de Jeffrey Epstein es, sin duda, uno de los más controversiales de las últimas décadas. Y no solo por la monstruosidad de sus crímenes, sino porque, al destaparse, quedó al descubierto una red de complicidades que involucraría a figuras poderosas y famosas, tanto de Estados Unidos como de otras partes del mundo. En los últimos años, circularon listas falsas que buscaban inculpar a personas de las que no había certeza sobre su participación. En esas listas aparecían, por ejemplo, Barack Obama, Ellen DeGeneres, Tom Hanks y otras celebridades que, hasta donde sabemos, no tuvieron ningún vínculo con Epstein. La primera filtración fue la del famoso Libro Negro de Epstein, que en realidad era una agenda con sus contactos telefónicos. Pero esa información no tenía demasiado peso. Cualquiera puede tener el número de alguien guardado en su teléfono sin que eso implique complicidad. Sin embargo, hace unos meses se filtraron nuevos documentos. Y estos sí que son otra historia. Aquí aparecen los nombres de quienes realmente abordaron el jet privado de Epstein, los que pisaron su isla, junto con testimonios inéditos de víctimas y testigos clave. Esto es mucho más comprometedor, y de eso justamente vamos a hablar hoy. Antes de comenzar con esta historia, si te interesan los casos criminales reales y las historias más impactantes del mundo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Y recuerda que un like ayuda muchísimo a que más personas descubran este contenido. Ahora sí, comencemos. Vamos a hacer un repaso breve por su historia. Jeffrey Epstein fue un hombre que cometió abusos contra menores durante años y en múltiples locaciones. Según el documento oficial de su imputación, habría comenzado en su residencia de Manhattan, Nueva York, en 2002, para luego continuar en su mansión de Palm Beach, Florida. En la casa de Nueva York, decenas de mujeres menores de edad fueron víctimas. El modus operandi era siempre similar. Una empleada escoltaba a la menor hasta una habitación donde había una mesa de masajes. A cambio de cientos de dólares, la joven debía darle un masaje a Epstein que luego derivaba en abuso. En muchas ocasiones, a estas víctimas se les ofrecía un pago extra para reclutar a otras menores, lo que le permitió a Epstein tejer una red de trata a gran escala. También se sabe que muchos hombres poderosos visitaban esa casa y abusaban de las niñas. Y aquí viene un dato escalofriante. Epstein tenía cámaras ocultas en todas las habitaciones. Grababa los abusos para después usar ese material como chantaje y así manipular a los abusadores. Es importante aclarar que Epstein no nació en una cuna de oro. Hizo su fortuna al frente de una empresa que, en realidad, era un gigantesco esquema Ponzi, una estafa piramidal. Usó la misma lógica con el abuso. Conseguía que una chica trajera a más chicas, generando una suerte de ejército de jóvenes que trabajaban para él. Así atraía a otros abusadores con poder, y luego los tenía a sus pies gracias a ese material con el que podía destruirlos. Por eso, muchos de los personajes de los que vamos a hablar son, a la vez, víctimas y victimarios. El esquema mantuvo calladas tanto a niñas como a personas de poder durante mucho tiempo, por miedo a que, al denunciar, se descubrieran sus propios delitos. Su estrategia era ensuciar a todos para que nadie hablara. Entre 2002 y 2005, Epstein tomó varios vuelos en su jet privado entre Nueva York y Palm Beach, para repetir el mismo modus operandi en su mansión de Florida. Tenía una red de trata en Manhattan y otra en Palm Beach. En ambas residencias, varios empleados fueron cómplices, incluyendo a Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell es una heredera británica que fue novia de Epstein y su mano derecha durante todos esos años. Se encargaba de conseguir niñas de todo el mundo y, en muchas ocasiones, participaba directamente de los abusos. Por eso, fue condenada a 20 años de prisión. Unos años antes, Epstein había comprado una isla privada llamada Little St. James, o como le gustaba llamarla, Little St. Jeff. Está en el territorio de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y fue el tercer lugar confirmado donde operó. Según la investigación del FBI, el primer vuelo del jet privado con destino a la isla fue el 21 de mayo de 1995. En la lista de pasajeros aparecen J.E. por Jeffrey Epstein, G.M. por Ghislaine Maxwell y un hombre llamado Jim Warden, un consultor financiero. Es probable que los tres fueran a iniciar el proceso de compra. El siguiente viaje fue más de un año después. En ese vuelo estaban Epstein, Maxwell, una gerente de finanzas llamada Gwendolyn Beck y Robin Plant,
un amigo de Epstein que además figura en su librito de contactos. Se quedaron 3 días en la isla y luego volvieron a Palm Beach. La isla apenas se menciona en los documentos oficiales del caso, porque el gobierno de Estados Unidos no tiene jurisdicción allí. Es el gobierno de las Islas Vírgenes el que se encargó de las imputaciones en esa zona. Epstein compró la isla en 1998 por $8 millones, pero recién en 2006 construyó el complejo. La construcción fue gigantesca, una megamansión, palmeras por toda la isla, varias piscinas de lujo, cabañas para invitados, una cancha de tenis, cámaras en todos lados y otras comodidades que la convertían en un lugar de primer nivel. 2 años después, en 2008, Epstein se declaró culpable de 2 cargos: solicitar trabajo sexual y solicitarlo a una menor. Estuvo 13 meses en custodia, pero logró un acuerdo que le permitía salir a trabajar durante el día. Básicamente solo dormía en la cárcel. Durante muchos años, la justicia estadounidense investigó las denuncias en su contra y la de sus cómplices. El 6 de julio de 2019, Epstein fue arrestado nuevamente, esta vez por tráfico de menores en Florida y Nueva York. Los investigadores encontraron diamantes en bruto y pasaportes falsos en su residencia de Nueva York, lo que demostraba que estaba listo para huir en cualquier momento. Por eso, un juez le dictó prisión preventiva. Pero Epstein estuvo preso poco más de un mes. El 10 de agosto de 2019, apareció sin vida en su celda, en circunstancias muy sospechosas. Estaba en un sector protegido las 24 horas. Su muerte fue, sin duda, muy conveniente para muchos que podrían haber estado involucrados, porque se llevó a la tumba todos los secretos que un juicio podría haber revelado. Ghislaine Maxwell, su principal cómplice, también fue arrestada por el FBI. Ella sí tuvo un juicio, y hace poco se filtraron los documentos de ese proceso. En el juicio se interrogó a muchas víctimas, cómplices y testigos. Hay que tener en cuenta que Epstein tenía sus favoritas. Tenía un ejército de niñas que entrenaba, pero también estaban Virginia Roberts, Sarah Ransom y Joanna Sjoberg, que eran sus preferidas. Ellas participaron de las actividades de Epstein y Maxwell durante meses, e incluso viajaron con la pareja. Fueron las que más información aportaron porque convivieron con ellos. Pero hubo muchas otras víctimas que ellas no reconocen, porque aparecían una sola vez, traídas por otros reclutadores, y nunca más las volvían a ver. En la isla, por ejemplo, hubo niñas que vieron una vez y nunca supieron nada más de ellas. Entre los nombres de personas influyentes que tuvieron algún tipo de relación con Epstein, los más sonados son los presidentes Donald Trump y Bill Clinton. Donald Trump aparece en la lista por primera vez en marzo de 1993, en un vuelo de Nueva Jersey a Palm Beach. En ese vuelo estaban Epstein, Trump y Erin Noonan, que era Miss Georgia y Miss Teen USA. Erin está agendada con 13 números en el librito de contactos de Epstein, incluyendo los teléfonos de su casa y el trabajo de sus padres. Para la fecha del vuelo, ella ya era mayor, con 21 años. Una víctima anónima, identificada como Jane Doe 3, declaró que participó del concurso Miss Teen USA y que en una ocasión fue abusada en el club social Mar-a-Lago por Jeffrey Epstein. ¿Qué tiene que ver esto con Trump? Donald Trump es el dueño de Mar-a-Lago y, unos años después, compró el concurso Miss Teen USA y la organización Miss Universo. Esto no implica necesariamente a Trump, pero es llamativo que fuera dueño del concurso y del hotel donde esta chica participó y fue abusada. Podría ser que Erin Noonan fuera esa víctima, porque viajó con Trump y Epstein, pero no podemos asegurarlo. Trump vivía rodeado de misses por ser dueño de la franquicia. En total, Trump tomó 7 vuelos en el jet privado de Epstein, el Lolita Express, pero no figuran vuelos a la isla. Las víctimas Joanna Sjoberg y Virginia Giuffre, antes Roberts, fueron interrogadas sobre Trump y ambas dijeron que no tuvieron ningún encuentro con él ni vieron nada que lo involucrara. Sin embargo, la víctima anónima Jane Doe 3 testificó que tuvo relaciones con Trump. Jane Doe es un nombre genérico que se usa legalmente para proteger la identidad de una víctima. En este caso, como hubo tantas, se numeraron Jane Doe 1, 2, 3, etc. En los correos de Sarah Ransom, ella menciona que una chica menor tenía una amistad con Trump y que parecía que él tenía una fijación con ella. En otro mail, Sarah dice que Trump es un pedófilo y que debería pagar porque una amiga suya llamada Jen tuvo relaciones con él en la mansión de Nueva York de Epstein. Trump siempre trató de desvincularse de Epstein cuando empezaron las acusaciones, pero hay muchas pruebas de que hacían negocios juntos. Y está el testimonio de Jane Doe 3. En una entrevista del año 2002, el propio Trump dijo que conocía a Epstein desde hacía 15 años, que era un tipo espectacular
y que se decía que le gustaban las mujeres hermosas y jóvenes, tanto como a él. Ese comentario fue muy cuestionado después, sobre todo por la parte de jóvenes. Virginia Roberts Giuffre, como dijimos, era una de las favoritas de Epstein. Empezó a trabajar a los 17 años en el club de Trump, Mar-a-Lago. Allí conoció a Ghislaine, quien se la presentó a Epstein, y así Virginia pasó años viajando con ellos como masajista. Ya saben a qué me refiero. Se cree que Jane Doe 3 podría ser Virginia, pero no está confirmado. Hay un mail muy polémico de Epstein a Maxwell, donde le dice que ofrezca una recompensa a cualquiera que diga que lo que Virginia cuenta es falso. Epstein escribió que lo más fuerte es la cena con Clinton y la nueva versión de que Stephen Hawking estaba en la isla teniendo relaciones grupales con menores. Stephen Hawking era un famoso físico inglés. Virginia, en el juicio, le solicitó a Maxwell que entregara las fotos y videos que ella le había tomado con Hawking. Esta fue una de las acusaciones más polémicas. Virginia no especifica la naturaleza de esas fotos, pero muchos especulan que Hawking pudo haber estado en la isla por una foto en particular donde aparece en una fiesta allí. Sobre la cena con Clinton que menciona Epstein en el mail, se especula que se refiere a Bill Clinton. Según una reportera, Virginia le había comentado que pasó tiempo con Clinton en la isla y que voló en un helicóptero pilotado por Maxwell. Virginia contó que Epstein invitó a dos jóvenes morenas, que parecían menores de 17 años, a una cena en la isla para el señor Clinton, poco después de que dejara la presidencia. Pero Virginia aclaró que el expresidente no mordió el anzuelo, al menos eso es lo que recuerda. Luego, en un interrogatorio de 2016, Virginia negó todo esto y dijo que la reportera sacó sus palabras de contexto. Dijo que recuerda haber volado con Bill y Epstein, pero no recuerda dónde. Ghislaine confirmó que voló con Bill Clinton en el Lolita Express, y hay 25 registros de Clinton viajando en el jet de Epstein. Virginia dijo que no tuvo relaciones con Bill, pero que lo había visto en la isla en 2 ocasiones, y que él sabía que ella tenía relaciones con Epstein. Sarah Ransom, otra víctima, dijo tener pruebas de que Bill Clinton estuvo con menores en la casa de Nueva York. En un mail cuenta que agentes de Hillary Clinton la amenazaron y la hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad para no denunciar públicamente que tuvo relaciones con Bill. Si rompía el acuerdo, decía, iba a quedar sin vida, y que todo se arregló con dinero de la Fundación Clinton. En el juicio de Maxwell se sospechó que ella podría haber recibido dinero de la fundación, pero Ghislaine no dio declaraciones al respecto. Tanto ella como Epstein, en interrogatorios de más de 500 preguntas, se acogieron a su derecho a guardar silencio en todas. Otro nombre que surge es el de Adriana Muchinska, apodo de Adriana Ross, una modelo polaca que aparece en los vuelos a las Islas Vírgenes. Fue acusada públicamente de ser cómplice y supuestamente una de las encargadas de organizar las sesiones de masajes para Epstein. Llama la atención que tenga varios vuelos con Bill Clinton a otros destinos, pero nunca figura en la isla. El vicepresidente de Clinton, Al Gore, también fue investigado. Virginia tiene fotos con él y dijo creer haberlo visto en la isla, pero no estaba segura. A Johanna Sjoberg le preguntaron si lo había visto a él o a su esposa en la isla, y ella dijo que no. Ghislaine dijo que no lo conocía y que nunca estuvo allí. No hay ninguna prueba de que los Gore hubieran estado en la isla. Otro de los políticos más mencionados es el príncipe Andrés, duque de York. Johanna Sjoberg contó que una vez Ghislaine le trajo una marioneta que decía Príncipe Andrés, y así supo quién era. Pusieron la marioneta en el regazo de Virginia, y Johanna se sentó en el regazo de Andrés. Hicieron que la marioneta pusiera su mano en los senos de Virginia, y Andrés puso su mano en los senos de Johanna, y sacaron una foto. Johanna tenía 20 años cuando ocurrió esto. Virginia dice que ella fue traficada al príncipe Andrés, es decir, que Epstein le ordenaba tener relaciones con hombres de poder a cambio de dinero o favores. Habla de tener fotos con el príncipe y de viajar juntos en el Lolita Express muchas veces. Esto se confirma con los documentos filtrados, donde el príncipe aparece en viajes a la isla. También se publicaron unas fotos que ella mencionó y varias personas, entre ellas Ghislaine y Johanna, confirmaron haberlo visto allí. El príncipe Andrés lo negó todo. Incluso dijo que no sabía quién era Virginia. Pero hay muchos testigos que lo vieron quedarse semanas en la casa de Epstein en Palm Beach y recibir masajes todos los días. Y están las fotos de él con Virginia. Su esposa, Sarah Ferguson, se hospedó en la casa de Epstein, pero por poco tiempo, y nadie la involucra.
El príncipe Andrés renunció a sus funciones públicas en mayo de 2020 y, tras un acuerdo económico privado con Virginia, le pagó una suma de dinero a ella y a su organización de apoyo a víctimas de abuso. La cifra no es pública, pero evitó ir a prisión porque se arregló por la vía civil. Hay una persona de iniciales BK que aparece en 26 vuelos en el Lolita Express. Por las iniciales, se cree que podría ser Bobby Kennedy III, hijo de Robert F. Kennedy Jr., pero también podría ser Banu Kilicdaroglu. Como no hay más información, no podemos confirmar quién es. También se especuló mucho sobre el Papa Juan Pablo II. La única conexión es una foto del Papa bendiciendo a Epstein y Maxwell en una misa privada en Roma, en 2003. Joanna menciona en los interrogatorios que Ghislaine tenía una foto con el Papa en su baño, pero nada más. Probablemente era esa misma foto, que no compromete al Papa, ya que estas misas se dan con listas cerradas de personas poderosas, y los papas bendicen a miles de personas durante su mandato. Otra persona acusada fue George Mitchell, senador de Estados Unidos. Virginia dijo haber estado con él cuando tenía 17 años, en Nuevo México y Nueva York. Hay varias figuras que fueron mencionadas durante el juicio, pero la información se desvirtuó. Lo que pasaba es que a Epstein le gustaba presumir de sus amigos famosos. Joanna contó que él solía estar en llamadas y decía cosas como: «Recién hablé con Kate Blanchett», actriz australiana. También mencionaba a Cameron Díaz, Leonardo DiCaprio y Bruce Willis. Pero esto es lo que Epstein le contaba a Joanna. No hay pruebas de que realmente les hablara ni de que fueran vistos en sus propiedades. Es posible que fueran mentiras para mostrarse poderoso, o quizás sí tenía contacto, pero no hay registros. Otra persona nombrada es Oprah Winfrey. La única vez que aparece en los documentos es cuando investigaban los mails de Virginia con una reportera, y esta reportera le escribió: «A la audiencia de Oprah le podría gustar tu historia». La reportera le estaba recomendando a dónde ir para ser entrevistada, lo cual no dice nada malo de Oprah. El primer nombre de una famosa que identificamos en la lista fue Eva Andersson. Ella fue Miss Suecia y mantuvo una relación de noviazgo con Epstein en los años 80, pero quedaron como amigos hasta el arresto de él. Eva se casó con un hombre llamado Glenn Dubin, y varios parientes con ese apellido figuran en la lista de vuelos. Virginia testificó que Glenn abusó de ella mientras Eva estaba embarazada y en la habitación de al lado. También dijo que Eva tuvo que haber visto las fotos de niñas desnudas que estaban por toda la isla. De hecho, una de esas niñas en las fotos fue identificada por el manager de la casa de Epstein como la hija de Eva y Glenn, Selina, que en ese momento era menor de edad. Supuestamente, Epstein quería casarse con Selina para que ella heredara $50 millones de él. Por otra parte, una víctima anónima mencionó que una de las mujeres en las fiestas privadas donde ocurrían los abusos se llamaba Eva, pero no sabía su apellido. Eva Andersson aseguró en el juicio que no era ella y que nunca participó en nada parecido. De hecho, fue testigo en el juicio a favor de Ghislaine Maxwell, pero hay 16 vuelos de ella con Epstein. Michael Jackson fue muy mencionado, pero no podemos decir que estuviera involucrado. La única vez que aparece es en un interrogatorio a Joanna Sjoberg, donde le preguntaron si conoció a Michael. Ella dijo que sí, pero que nunca hizo nada con él. Muchos fans tomaron esto como una prueba de su inocencia en este caso específico, y es cierto que no hay documentos que lo vinculen a la red de Epstein. El comediante Chris Tucker y el actor Kevin Spacey aparecen con 11 viajes cada uno en el Lolita Express, pero ninguno a la isla. Hay una víctima anónima que recuerda un viaje a África donde estaban Bill Clinton y Kevin Spacey, y que ambos dijeron que disfrutaron mucho, pero no se sabe a qué se referían. A Marvin Minsky, un famoso científico, lo interrogaron. Joanna dice que no tuvo relaciones con él, pero Virginia dice que sí, y que fue con Nadia Marcinkova. El caso de Nadia es complejo. Era una de las principales reclutadoras y secretarias de Epstein, pero se cree que fue comprada por él en Eslovaquia cuando tenía 14 o 15 años. Es decir, también es una víctima de trata. De menor, hizo cosas con otras menores para que Epstein mirara, reclutaba chicas y participó de actividades grupales con Maxwell y otras niñas. Nadia visitó a Epstein más de 70 veces cuando estaba encarcelado, y al ser interrogada, se acogió a su derecho a guardar silencio más de 40 veces. Todos sus interrogatorios son ella negándose a responder. Hoy vive en una zona lujosa de Nueva York y no ha sido vista por los paparazzis desde que se liberaron los documentos. A George Lucas, el creador de Star Wars, le preguntaron a Joanna si tuvo relaciones con él. Dijo que no. No hay más contexto, solo que estaba en una lista de nombres sobre los que se le preguntó. La supermodelo Naomi Campbell no figura en vuelos a la isla, pero Virginia dice que fueron a Francia al cumpleaños de Naomi y que no pasó nada sexual.
Virginia recuerda haber visto fotos de Naomi en una mesa que Epstein tenía en la isla, pero no describe cómo era la foto. Aclaramos esto porque esa famosa mesa tenía miles de fotos de mujeres desnudas o en situaciones íntimas, pero no sabemos si Naomi estaba así en esas fotos. Virginia también vio a Heidi Klum en fiestas con Epstein, pero nunca en su casa. O.J. Simpson, el famoso jugador de fútbol americano vinculado al asesinato de su esposa, es nombrado por Jane Doe 3. Ella dice que Epstein hizo que tuviera relaciones con O.J. Simpson. El mago David Copperfield fue visto por Joanna en una cena donde había otra menor. Joanna dijo que Copperfield le preguntó si ella sabía que esas chicas estaban siendo traficadas para tener relaciones. Esa pregunta, sumada a que Jane Doe dijo haberlo visto al menos una vez en la casa de Epstein, sugiere que Copperfield sabía lo que estaba pasando. No es secreto que Epstein se codeaba con la élite. Uno de los más poderosos era Sergey Brin, cofundador de Google. Sarah Ransom dijo que tenía fotos suyas con Brin y su entonces novia, Ann, en la isla, pero que ella nunca tuvo relaciones con él. Otro magnate implicado es Les Wexner, dueño de Bath & Body Works, Abercrombie & Fitch y Victoria's Secret. Wexner hizo negocios con Epstein durante años. Epstein era su asesor financiero. Virginia testificó que tuvo relaciones con Wexner más de 5 veces y que Maxwell le llevaba lencería para prepararla para esas visitas. Otras víctimas fueron las hermanas Annie y Maria Farmer. Epstein y Wexner tenían casas muy cerca en Nuevo México. María contó que un verano la contrataron para ir al rancho de Epstein a pintar. Dijo que la esposa de Wexner, Abigail, le hablaba por teléfono y le tenía que autorizar para salir, porque había guardias armados y perros rodeando la propiedad. Un día, Epstein y Maxwell llegaron al rancho y abusaron de ella. María tenía unos 26 años. Desesperada, llamó al 911, pero le cortaron. Luego se contactó con la oficina del comisario del condado y le dijeron: «Nosotros trabajamos para Wexner». Durante horas intentó irse y los guardias de Wexner no la dejaban, forcejearon con ella y le dejaron moretones. Solo la dejaron salir después de 12 horas, cuando su padre llegó a buscar. Su hermana pequeña, Annie Farmer, también fue abusada por Epstein y Maxwell en la propiedad de Wexner cuando tenía unos 16 años. Ambas tienen registros de viajes a la isla. Delane confirmó en los documentos que Maria Farmer se quedaba en la casa de Nuevo México pintando y que vio a su hermana Annie en el rancho de Wexner. Tiempo después, Wexner dijo públicamente que estaba asqueado por los crímenes de Epstein y llegó a acusarlo de robarle altas sumas de dinero de sus empresas. Jean-Luc Brunel era un famoso reclutador de modelos en París que con la ayuda de Epstein fundó su propia agencia. Tiene casi la misma cantidad de viajes que Epstein en el Lolita Express. Estaban juntos todo el día. Brunel hablaba con los padres y conseguía pasaportes para niñas desde los 12 años, prometiéndoles un futuro en el modelaje, pero terminaban siendo traficadas. Hay registros de sus llamadas con Epstein. Fue investigado por esto, y cuando intentó escapar a Dakar, lo detuvieron y le dieron prisión preventiva. Mientras estaba preso en Francia, apareció sin vida en su celda, exactamente igual que Jeffrey Epstein. Alan Dershowitz es un famoso abogado y catedrático de Harvard. Epstein fue su cliente durante años. Alan tiene las acusaciones más graves de todos. Virginia Giuffre dijo que fue obligada a tener sexo con él siendo menor en varios lugares: Florida, en aviones privados de Epstein, en las Islas Vírgenes, Nuevo México y Nueva York. En una ocasión, Virginia iba en la parte de atrás de una limusina desde el aeropuerto de Massachusetts a la casa de Alan. En la limusina iban Epstein, Alan, una niña que parecía menor, y Virginia, también menor. Virginia tuvo relaciones con Alan y la niña con Epstein. Al llegar a la casa, estuvieron un rato y luego se fueron, pero la niña se quedó sola con Alan. En otra ocasión, Virginia estaba con otra niña que no conocía en un avión con Epstein y Alan. Esto llevó a que tuvieran relaciones con ellos. Luego les dijeron de intercambiar, Virginia con Alan y la otra chica con Epstein. Al terminar, según su relato, tenían que ir al baño a buscar paños mojados y limpiarles las partes íntimas. Las acusaciones contra Alan no son solo de Virginia. Sarah Ransom dijo que Epstein le había dicho que tuviera relaciones con Alan en la isla y en la casa de Nueva York, y así lo hizo. Además, una amiga de Sarah también estuvo con él, y cuando quiso demandarlo, Alan la amenazó. Tanto el guardia como el manager de la mansión de Palm Beach dijeron que Alan visitaba mucho la casa, al menos 5 veces al año, y se quedaba a dormir por días en presencia de niñas masajistas. Algunas visitas eran con su familia, pero en varias ocasiones se quedaba solo con las niñas. Las 3 secretarias de Epstein, Sarah Kellen, Adriana Ross y Nadia Marcinkova,
Se negaron a responder si Alan había tenido relaciones con menores. Virginia y Alan tuvieron una guerra mediática. Ella lo demandó porque él dijo a la prensa que era una prostituta y mala madre. Alan estuvo en 15 vuelos con Epstein e incluso armó el grupo de abogados que luego lo defendieron. Richard Branson, magnate británico, fue mencionado por Sarah Ransom. Dijo que su amiga le mandó videos donde esa amiga tenía relaciones con él, pero no sabemos a qué amiga se refiere ni si era menor. El último que quiero mencionar no es un famoso, pero sí un nombre que aparece muchas veces, Andy Stewart. Había recibido una orden para declarar en el juicio de Epstein y Maxwell, pero sospechosamente murió el 7 de abril de 2020 mientras dormía. No hay mucha información, solo lo que dijo la fiscalía. Era empleado de Epstein, vivía en la propiedad de Nueva York y aparentemente tenía mucha información secreta que se llevó a la tumba. Como dije, que estas personas aparezcan en la lista de viajes no significa que hayan cometido un crimen. Trump, por ejemplo, no figura en vuelas a la isla, y Bill Clinton tampoco, pero ambos tienen acusaciones por separado. Eso no significa que nunca hayan ido a la isla, solo confirma que no tomaron el jet privado de Epstein para ir allí. Como se darán cuenta por la cantidad de personas nombradas, este no es el caso aislado de un abusador de menores. Fue un escándalo mundial por la cantidad de políticos, empresarios y famosos envueltos. Epstein y Maxwell eran como una especie de ventrílocuos que movían los hilos, pero lo que más sorprende es el nivel de impunidad con el que operaban. Ellos viajaban por todo el mundo con menores sin justificación alguna. Tailandia, Francia, Inglaterra, por nombrar algunos. Para muchas de esas víctimas, una vez que entraban a las propiedades de Epstein, era muy difícil salir. María Farmer llamó al 911 y le cortaron. En la comisaría le decían que trabajaban para el colega de Epstein. Increíble el poder que tenían. Además, hay testimonios de que en la isla, Maxwell le secuestraba los documentos a las niñas y solo se los devolvía cuando hacían favores sexuales. En una isla, literalmente no había manera de salir que no fuera por vía aérea, y ellos controlaban eso. Una víctima mencionó que pensó en tirarse al agua y nadar, pero con las cámaras por toda la isla, la encontraron y la detuvieron. Según estos documentos, más de 30 menores hicieron denuncias contra Epstein solo en Palm Beach. Todas las niñas cuentan lo mismo, incluso pueden explicar la disposición de la casa y la ubicación del baño y el dormitorio de Epstein a la perfección. Sus testimonios concuerdan entre sí, siendo que muchas no se conocen. Por un lado, nos alegra que hayan logrado arrestarlos, pero esto tomó muchos años y muchas víctimas podrían haberse salvado si se tomaban acciones desde la primera denuncia. Pero la red de Epstein era gigante. Además, con su muerte en la cárcel, nunca tuvo un juicio. Todos estos documentos son del juicio de Ghislaine Maxwell. Probablemente nunca sabremos todo lo que se hubiera destapado si lograban llevarlo a juicio. Y así termina el caso de hoy. Pero ahora quiero conocer su opinión. ¿Qué piensan de todo lo que ocurrió? Déjenmelo en los comentarios, siempre leo lo que escriben. Si les gustó este contenido, recuerden darle like y suscribirse para no perderse los próximos casos. Nos vemos en la próxima historia.